¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos bienvenidos a una nueva edición de FTV Diario para hoy, viernes 6 de julio de 2018, ya cerrando la semana con toda la información en detalle. Adaluz, buenas noches. Buenas noches, Lourdes, buenas noches, amigos televidentes. Así es, finalizando esta primera semana del mes de julio. También vamos a brindar un cordial saludo a todos los que nos escuchan a través de los 94.1 de Radio Hogar. Que tenga usted excelente sintonía. Vamos de inmediato con los titulares. Estos son los titulares para hoy viernes 6 de julio. Obispos panameños hacen un llamado para que la justicia sea manejada con independencia. Suspenden acto público para el diseño y construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá. Autoridades del distrito de San Miguelito realizan programas para bajar niveles de violencia. En las internacionales, Estados Unidos y China libran desde este viernes la mayor guerra comercial de la historia. Grupos armados ilegales dejan 3 muertos en un poblado en Nicaragua. Esto es FTV Diario. Iniciamos. En horas de la tarde de este viernes, un camión articulado impactó con la estructura del puente vehicular que dirige hacia el sector de Paraíso en San Miguelito. Debido al impacto, el paso vehicular presenta serios daños, por lo que ha sido inhabilitado de manera temporal por seguridad de los conductores. Los conductores que se dirigen hacia Paraíso, presten mucha atención, deberán dirigirse hasta la Roosevelt para luego bajar hacia las 500 y posteriormente entrar al área de Paraíso y Veranillo. Bueno, ya lo sabe, para tomar rutas alternas. Vamos a cambiar de tema porque la Caja del Seguro Social apuesta a la especialización de su personal para disminuir el déficit de médicos especialistas. El déficit de médicos especialistas en los servicios hospitalarios del sistema público es uno de los factores que influye en la actual problemática que existe en las diferentes instalaciones de salud, tanto de la Caja del Seguro Social como del Ministerio de Salud. Cada día cientos de panameños asisten al complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid de la Caja del Seguro Social para buscar una cita con algún especialista, pero debido a la falta de médicos especialistas, las citas muchas veces son dadas para 2 o 3 meses y el paciente es quien se ve más afectado por esta situación. Son 35 nuevos especialistas que van a engrosar las filas de atención, especialmente en áreas que tanto necesita la población panameña. El déficit de profesionales de la salud no es exclusivo de la República de Panamá, es un problema a nivel mundial. Ya ustedes escucharon la cifra de qué cantidad de médicos va a ser necesario solamente en una nación como los Estados Unidos de Norteamérica. Las estadísticas en España sí también lo indican. Ese viernes, unos 36 nuevos médicos especialistas fueron graduados con el objetivo de brindar una atención médica en diferentes instalaciones de salud de la Caja del Seguro Social. Más o menos nos está tomando desde la Facultad de Medicina un promedio de 15 años poner un especialista en su punto de trabajo. Yo señalaba en mi presentación que para el año 2020 las cifras de falta de médicos en los Estados Unidos es de varias decenas de miles. La formación de estos nuevos especialistas se planificó según la Caja del Seguro Social, de acuerdo con los requerimientos de las unidades ejecutoras a nivel nacional. Se han formado 4 nuevos anestesiólogos, 4 especialistas en cirugía general, 2 nuevos médicos de cirugía oral y maxilofacial, 1 médico de medicina interna y 3 de medicina física y rehabilitación. Somos médicos formados en un mundo, como dijo el doctor Martís, un mundo donde hay actualmente una medicina pues difícil, todo está para que falle, pero está en nosotros como médicos hacer el cambio. Bueno, siempre fue una especialidad que me llamó la atención, sobre todo con el contacto con las personas, el contacto humano. Y bueno, además mi papá es psiquiatra, así que tuve esa influencia también de parte de la familia. Los nuevos médicos especialistas estarán distribuidos a nivel nacional. Serán distribuidos en las áreas que corresponden, donde ellos firmaron sus convenios. Cada uno de ellos, cuando hizo su proyecto,
firmó un convenio y son distribuidos en el interior de la República. Se espera que en los próximos meses haya un nuevo grupo de médicos que sean graduados en diferentes especialidades que se requieren en el sistema de salud. Con cámara de Elvis Pineda, Ramsés Betancourt, FTV Diario. Bien, y en más temas de salud, el director de la Caja del Seguro Social, Alfredo Martís, dijo este viernes que siguen llegando a las diferentes unidades de atención los insumos para la realización de los laboratorios. Martís hizo un llamado a los pacientes que no retiran sus análisis a tiempo. Es importante que la comunidad sepa que el tema de los insumos no es un tema propiamente dicho de la Caja de Seguro Social, es un tema que tiene que ver con el tema de proveedores, pero ya estamos en una fase de solución de esta problemática. Ya nos hemos reunido con las empresas y estamos conscientes que ellos ya están empezando a hacer las entregas y poco a poco los pacientes van a poder tener sus insumos de laboratorio para hacerse las pruebas. También le quiero pedir a la comunidad, por favor, si se sacan una muestra de sangre, retiren los laboratorios. Y las autoridades de San Miguelito trabajan en programas sociales como alternativa para disminuir los niveles de violencia que atraviesa ese distrito. El proyecto ve a los jóvenes como elemento fundamental para alcanzar el éxito del programa. En el distrito de San Miguelito operan cerca de 40 pandillas responsables de la mayoría de los delitos que se reportan. Sumado a ello, la violencia que se vive está tomándose a la juventud. Tema que preocupa a las autoridades y que buscan en diferentes programas orientar a los jóvenes y rescatar a los que se encuentran en un entorno de violencia. Nosotros tenemos 700 jóvenes en el programa Más Reinserción, jóvenes que habían desertado de los colegios y que son precisamente estos jóvenes que desertan de los colegios por múltiples razones, los que mañana terminan siendo el enfoque de los narcotraficantes que ven a estos muchachos jovencitos la manera de seguir propagando su maldad y la droga en nuestros barrios. Pero la situación se agrava más cuando son los jóvenes quienes son utilizados para cometer hechos delincuenciales. Estamos hablando de niños. De niño en adelante, ya no es algo de que solamente el joven que tiene 18 años o que tiene 17 años, no, estamos hablando de que se están utilizando niños aún de 9 años, de 10 años en actos de violencia. Queremos que suelten las armas y realmente se concentren en la paz, en estudiar y que también el gobierno, también empresas puedan tomar parte en esto, de concientizarse de que esto no es algo político, yo creo que una razón social que todo Panamá tiene que concientizarse. En los 48 años de aniversario del distrito de San Miguelito se realizan diversas actividades que involucran la participación de la juventud. La directora del Instituto Rubiano, Elizabeth de Solís, resaltar los valores y levantar la autoestima de sus estudiantes ha sido la clave para lograr formar personas exitosas. Así que tratamos de ver en ellos esa deuda moral y ese compromiso de brindarles a ellos calidad y estar pendiente de ellos. Son chicos deficientes de amor. Esa es la clave. Yo creo que fue pertinente hacer actividades como esta, donde le estamos mandando el mensaje contundente a nuestros jóvenes que sus vidas valen, que es parte del programa que estamos llevando a cabo, con principal Suelta el GON, que es una terminología muy popular de nuestros muchachos de barrio, pero que los que viven en nuestras comunidades humildes saben que es una situación recurrente, que requiere atención y que solo se va a solucionar en la medida que nuestros jóvenes entiendan que ellos son importantes. Javier González, estudiante graduando del Instituto Rubiano, ve en los estudios un puente para el triunfo. La importancia de estos proyectos es que motivan a los jóvenes a salir de lo que son las pandillas y la delincuencia, y los muchachos crean conciencia de que, o sea, el camino malo solamente te lleva 2 por 2, tienen un solo final, o sea, o la cárcel o la muerte. Belisario Porras, Belisario Frías, Arnulfo Arias, Victoriano Lorenzo son los corregimientos donde se registran significativamente hechos de violencia y actos delincuenciales. Con cámara de Gary Acosta, Jennifer Sanjur Padilla, FTV Diario. Y en otro asunto, la Dirección de Contrataciones Públicas ordenó la suspensión del acto público para el diseño y construcción del 4.º puente sobre el Canal de Panamá.
Esto se da luego de un reclamo que fue presentado por el consorcio Astaldi Daelim, donde exige una nulidad absoluta y piden una nueva convocatoria para hacer la corrección total o parcial del informe. El Ministerio de Obras Públicas, por medio de un comunicado, dijo este viernes que todas las actuaciones del MOP se han realizado en estricto y apego a la ley, al pliego de cargos. Destacan que el consorcio Astaldi Daelim fue descalificado porque el precio ofertado estaba fuera de los rangos establecidos en la Ley 22 de 27 de junio de 2006. Y vamos a cambiar radicalmente de tema porque los obispos panameños se reunieron para analizar temas de la realidad nacional. Veamos. Justicia oportuna y equitativa, cultura política y civismo, economía y desarrollo sostenible fueron algunos de los temas de la realidad nacional que fueron abordados en la segunda Asamblea Plenaria Ordinaria Anual de la Conferencia Episcopal Panameña, donde se reunieron los obispos de la Iglesia Católica Panameña. En cuanto al tema de justicia, la Conferencia Episcopal señala que urge que el sistema de justicia consolide su imparcialidad. En varias ocasiones hemos manifestado nuestra preocupación por el funcionamiento de la justicia. Abogamos siempre por una justicia oportuna y equitativa para todos, que respete el debido proceso, que reduzca la mora judicial. También la necesidad de que puedan llevarse a cabo ya, después de tanto tiempo de investigaciones, los juicios para poder definir la imputabilidad o la inocencia. Yo creo que por justicia también. En este sentido, hicieron referencia al caso de las escuchas telefónicas en donde se ha involucrado el expresidente de la República, Ricardo Martinelli. Este caso está siendo llevado por la Corte Suprema de Justicia. No quisiéramos que esto fuera una burla a la justicia. No quisiéramos que esto fuera una manera de buscar soluciones fáciles. Creemos que este caso es emblemático para la justicia del país y es necesario que la justicia se ponga los pantalones de mayor de edad para afrontar algo que puede ser decisivo para el futuro de la justicia. En cuanto al tema político, destacan que actualmente las personas y las fuerzas políticas se expresan cada vez con mayor agresividad e hicieron un llamado a los panameños que van a emitir su voto en las próximas elecciones de mayo de 2019. No le podemos achacar el problema solo a quienes aspiran. Yo creo que es la responsabilidad ciudadana. Soy yo el que en mayo emito un voto y elijo a quien quiero yo que me represente. Entonces, ahí yo creo que los ciudadanos tenemos un gran compromiso. En el tema económico, señalaron que hay un amplio sector de la economía que se ha quedado desamparado. Es evidente el desamparo en que ha ido quedando un amplio sector de la economía, tal es el caso de los productores, donde se ha puesto el capital por encima de la persona, produciendo un abandono de la tierra y la pérdida de la cultura del trabajo. Los obispos panameños estuvieron reunidos desde el 2 al 6 de julio, reflexionando sobre la realidad eclesial y social del país. Con cámara de Elvis Pineda, Ramsés Betancourt, FETV Diario. La Conferencia Episcopal Panameña reafirmó su apoyo con el pueblo nicaragüense y apuestan al diálogo para buscar una solución que beneficie a los ciudadanos del país centroamericano. Los obispos panameños reafirmamos, como hemos dicho en varios comunicados, nuestro total apoyo y solidaridad con el pueblo nicaragüense y estamos convencidos que a pesar del difícil momento que atraviesa, es posible buscar una salida consensuada que evite una mayor división y derramamiento de sangre. Nos preocupa la realidad de nuestros hermanos camioneros retenidos allí en Nicaragua, como también nos preocupa la propia realidad del pueblo nicaragüense. Yo creo que lo hemos manifestado en varias oportunidades, nuestra solidaridad con el pueblo y con la iglesia y asumimos y hemos exhortado a que
No hay mejor forma de buscar las soluciones que un diálogo abierto y sincero. Y eso es lo que hemos pedido también en este comunicado. Enfoque pastoral de esta noche, el padre Francisco Verar nos hablará precisamente sobre la conferencia realizada por los obispos panameños. Buenas noches, padre. Buenas noches, Lourdes, buenas noches, Adita, buenas noches, amables amigos Fe Televidente. En esta primera intervención esta noche de nuestro Fe TV diario, quería simplemente evidenciar, porque no tengo nada que agregar a las palabras de nuestra conferencia episcopal panameña, la voz colegiada de la primera autoridad de la Iglesia en Panamá. Los obispos han hablado de varios tópicos, simplemente es destacarlo, y lo más importante, el hecho de la Jornada Mundial de la Juventud que se va a celebrar en Panamá. Una vez más, los obispos pues han enfatizado que esto es un evento no solo de la Iglesia de Panamá, sino del país, y que todos debemos sentirnos responsables. Y quiero aquí destacar algo que dijo Monseñor Ulloa, porque lo escuché claramente. La Iglesia está preparada ante la pregunta que se le ha hecho, pero no sé si el gobierno. Cuando le preguntaron si estábamos preparados, él dijo sí, pero ante todo se estaba refiriendo a la Iglesia, porque nos reunimos todas las semanas diferentes comisiones para enfrentar esto. Pero cuando digo de parte del gobierno, no es que el gobierno no se haya reunido, no haya hecho también sus estrategias. Hay algunos puntos que a mí me preocupan. El estado de las calles en Panamá, el estado del aeropuerto, si va o no estar, y qué alternativas se van a ofrecer en este caso, y si las otras pistas de aterrizaje van a tener todos los implementos necesarios para que aterricen aviones charter en caso tal. Son estos detallitos, como también la seguridad, etcétera, y los colegios públicos, todas estas cosas hay que adecuarlas. Entonces, en este tema, pues, se ha hablado claro. Luego, en cuanto al tema del sínodo, va a ir Monseñor Ocho Gavilla, el obispo de Colón, a representar la Iglesia de Panamá. Va a ser su primer sínodo como obispo y nos va a representar a todos nosotros. Así que felicitamos pues a Monseñor Manuel Ocho Gavilla. Luego tocaron el tema de la justicia oportuna y equitativa, y que nada debe quedar en un limbo jurídico, y que el pueblo panameño está esperando que se apliquen, obviamente, se aplique la justicia en muchos casos, ¿verdad?, que están allí como en un tintero, y que ya es hora de irse preparando también para las próximas elecciones. Yo quisiera remitirlos a que lean y estudien este comunicado de la Conferencia Episcopal de Panamá, que me parece muy acertado, muy bien equilibrado sobre los temas que son propiamente intraeclesiales y extraeclesiales, con una visión de obispos hacia la realidad que estamos viviendo, sobre todo de cara a las próximas elecciones y frente a los temas de jurisprudencia que a todos nos preocupa. Así es que yo les exhorto a que lean ese comunicado, y más adelante voy a volver con un tema muy interesante también, de una noticia que hoy ocupa la atención de los medios católicos. Adelante. Gracias, padre. Y bien, momento de conocer cómo anda el mundo con las notas internacionales. En Tailandia, uno de los buzos que ayudaba en las tareas de rescate de los 12 niños atrapados en una cueva falleció durante el recorrido de regreso a la superficie. Una confirmación de las dificultades. El viernes falleció un ex socorrista de la Marina tailandesa mientras ayudaba en el rescate de un grupo de niños atrapado en una cueva inundada al norte del país. Había entregado una reserva de oxígeno al grupo y a su vuelta no tuvo suficiente para completar el trayecto.
perdió el conocimiento y no pudo ser reanimado por su compañero de buceo. Después de un primer intento seguía inconsciente. El buzo lo llevó a la cámara 3 para reanimarlo con primeros auxilios, pero seguía inconsciente. Luego tuvimos que trasladarlo al hospital. Una muerte que pone en evidencia la extrema dificultad de la misión. Evacuar a los niños enseñándoles a bucear sigue siendo una de las opciones, pero las autoridades temen que supondría poner sus vidas en peligro. Los 12 niños y su entrenador de fútbol llevan 13 días atrapados y el pesimismo crece. En un principio pensábamos que los niños podrían quedarse durante mucho tiempo, pero la situación ha cambiado y ahora nos queda un tiempo limitado. Para el viernes se esperaban nuevas lluvias monzónicas en esta región montañosa de Tailandia. Bien, en otro tema, los países que firmaron el acuerdo nuclear del año 2015 con Irán ratificaron este viernes su apoyo a las exportaciones de petróleo a pesar de las amenazas del gobierno del presidente Donald Trump. Rusia, China, Alemania, Francia y Gran Bretaña ratificaron el viernes su compromiso de mantener a Irán conectado con la economía mundial, a pesar de que Estados Unidos amenazó con sanciones tras su salida del acuerdo nuclear alcanzado en 2015. Los participantes del acuerdo nuclear ratificaron su compromiso con la implementación completa y efectiva del pacto. Reconocieron que el acuerdo es clave de la arquitectura mundial de no proliferación global y un logro para la diplomacia multilateral. Los jefes de la diplomacia de los 5 países que respetan el pacto apoyaron el derecho de Irán a exportar petróleo en una lista de 11 objetivos definidos el viernes en Viena, en una reunión con el canciller iraní Mohammad Javad Zarif para salvar el acuerdo. Estamos ahora viendo la posibilidad de mantener las transacciones financieras abiertas para que Irán no vea ninguna razón para retirarse del acuerdo. Es un pacto importante para la seguridad europea y también para asegurar que el uso de la tecnología nuclear en Irán es pacífica. Los 5 países dijeron que promoverán las inversiones y comercio con Irán, a pesar de las amenazas de Washington a las compañías y bancos que hagan negocios con el país de Oriente Medio. También buscarán preservar canales financieros eficaces con Irán, promover las coberturas de crédito y el transporte. El canciller iraní aplaudió la voluntad política de resistir a las medidas estadounidenses. Sin embargo, el jueves el presidente de ese país, Hassan Rouhani, había considerado las medidas propuestas por los europeos como insatisfactorias. La coalición gobernante en Alemania acordó endurecer su política migratoria, reduciendo el número de solicitudes de asilo. Los 3 partidos que forman parte del gobierno alemán acordaron el jueves endurecer la política migratoria en el país, reduciendo el número de solicitantes de asilo. El Partido Socialdemócrata fue el último en sumarse a la iniciativa, escéptico como estaba al establecimiento de centros en la frontera con Austria desde donde expulsar a los migrantes registrados en otros países de la Unión Europea. No habrá rechazo en la frontera. En su lugar se acelerará el procedimiento. No será necesario cambiar la ley para eso. Todo se basa en la ley actual, así que no se establecerán campamentos de transición. Durante una conferencia de prensa con el vicepresidente del Gobierno de Unidad Nacional de Libia, el ministro de Interior italiano planteó la idea de limitar la entrada de migrantes por mar. Mi objetivo es que la gente que tiene derecho a venir a Italia lo haga en avión, quizás incluso en primera clase, no en barcazas. Italia prohibió en junio atracar a las embarcaciones de las ONGs que rescatan migrantes en el Mediterráneo, a las que considera cómplices de los traficantes de personas. Estados Unidos y China, las mayores economías mundiales, libran desde este viernes la mayor guerra comercial de la historia. Desde el primer minuto del viernes entraron en vigor los aranceles estadounidenses por $34.000 millones a las importaciones chinas, que incluyen entre otros automóviles, discos duros y componentes de aviones. China reaccionó con tarifas sobre productos de Estados Unidos, país al que acusa de lanzar la mayor guerra comercial en la historia económica, y presentó una nueva demanda en la Organización Mundial del Comercio.
No habrá ganador en una guerra comercial, no beneficia a nadie y socavará el proceso multilateral de libre comercio. Si uno insiste en librar una guerra comercial, dañará a los demás y a uno mismo. En total, 50.000 millones de dólares de importaciones chinas anuales se verán afectadas por estas medidas, destinadas a compensar lo que el presidente Donald Trump considera robo de propiedad intelectual y de tecnologías por parte de China. Washington estudia otras medidas que podrían elevar a 450.000 millones de dólares el valor de los productos chinos gravados, que es la mayoría de las exportaciones de China. Quiero enfatizar por parte de China que nunca quisimos escalar las fricciones comerciales a una guerra comercial. La guerra comercial es lo último que queremos, porque como dijimos muchas veces, ningún país se beneficiará de una guerra comercial. La Reserva Federal e importantes voces de la industria alertan sobre las consecuencias internas en Estados Unidos. Pero el déficit comercial de Estados Unidos con China alcanzó 372.200 millones de dólares, lo que desata la ira de Trump. Y en otro asunto, una violenta incursión de policías y grupos armados ilegales dejó 3 muertos este jueves en un poblado de Nicaragua. Luisa llora desconsolada a los pies del féretro de su hijo. Alex murió a tiros cuando la policía nicaragüense entró el jueves en este poblado de León para levantar las barricadas de adoquines que construyeron los manifestantes. Les acompañaban grupos armados ilegales. El corazón de la madre nunca se engaña. Yo estaba postrada de rodillas a la hora de la balacera. Y a mí me dio un dolor en mi vientre y en mi corazón. Yo dije, mi hijo me lo mataron. La incursión costó la vida también de Junior Núñez, de 22 años, y la de Dani López, de 21. Camionetas de encapuchados fuertemente armados continuaban patrullando las calles de este empobrecido pueblo indígena. Uno de los muchachos que cayó ahora, que en paz descanse, que era nuestro hermano aquí del barrio, estaba ahí en la mera esquina, él sacó la cabeza y el francotirador le dio en la mera 100. En casa de Ángela las balas atravesaron su techo de tejas. Ya no puede vivir tranquilo uno. Estaba encerrado en mi casa y aquí me hubieran matado. Dice un hombre de que no sale de su casa, no le pasa nada. Yo estaba en mi casa y como me jodieron mi casa. Un nuevo episodio de violencia en la ola de protestas que estallaron en Nicaragua el 18 de abril. Lo que inició como rechazo a una reforma al seguro social se transformó en un reclamo de la salida del presidente Daniel Ortega, a quien acusan de aferrarse al poder. Los obispos católicos que median el diálogo entre el gobierno y la oposición convocaron a una nueva ronda de conversaciones el lunes en Managua, estancadas desde hace 2 semanas porque Ortega no responde si adelantará las elecciones a 2019. Bien, y le damos la bienvenida al profesor Edwin Cabrera, que en su primer análisis de la noche nos hablará sobre la reunión que realizaron los magistrados y suplentes de la Corte Suprema de Justicia para analizar el amparo presentado por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli contra de la decisión del juez de garantías Jerónimo Mejía de mantener la competencia del proceso en la Corte Suprema. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Ada. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy, viernes un poquito más informal, pero con temas muy serios, muy delicados, que nos deben preocupar a todos los panameños. Tanto es así que nos preocupa a todos los panameños que hoy en la conferencia de prensa de la Conferencia Episcopal de Panamá, este tema que les traigo fue objeto de pronunciamiento puntualmente por el cardenal José Luis Lacunza. Se trata de que ayer se supo, con detalles además, que hubo una reunión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. En dicha reunión habían varios suplentes de magistrados principales, entre otros el suplente del magistrado Mejía, el suplente del magistrado Díaz, porque como Díaz es fiscal y Mejía es juez de garantía, no pueden participar en el Pleno donde se están discutiendo o deliberando sobre estos temas del juicio contra el señor Martinelli.
Entonces estaban los suplentes de ellos dos y otros suplentes más. ¿Cuán grande ha sido la sorpresa? Y esto corrió como pólvora ayer, al final de la tarde, principios de la noche, que no había consenso para un tema que yo no sé ustedes, como yo no soy abogado, yo me doy la licencia de interpretar lo que yo veo y leo. Un tema que ya había sido dilucidado en el mismo tribunal, y es si hay competencia o no de la Corte Suprema de Justicia para conocer el caso Martinelli, toda vez que el señor Martinelli hoy ya no es miembro del Parlacén. Pero ayer, es decir, cuando esta historia comenzó de la denuncia del llámalo, tráelo, que Miami, que preso, que no preso, cuando esta historia comenzó, el señor sí era miembro del Parlacén. Y como consecuencia, el magistrado Mejía dijo, la Corte Suprema de Justicia y este tribunal sí tiene competencia para seguir conociendo el caso, porque el caso comenzó estando el señor Martinelli como miembro del Parlacén. Entonces a mí uno que es abogado, de estos abogados que son muy estudiosos, me envía hoy este artículo 233 del Código Judicial, que creo que se lo estamos poniendo ahí en pantalla, y denle un tiempo para que nuestros televidentes lo puedan leer, que yo que no soy abogado, pero que trato de saber interpretar el idioma español, me parece que este artículo 233 del Código Judicial es más que claro. Si el caso comenzó de una forma y en el camino hubo variaciones, dice ese artículo, no cambia quién está conociendo del caso, en qué instancia está conociendo del caso. Lo que se dice es que uno de los abogados de la defensa metió un amparo de garantía y en virtud de ello es que el Pleno está discutiendo esto. Pero no hubo consenso. Es decir, si no hubo consenso es porque faltó poco para que se diera la mayoría para una decisión u otra. Y según se comenta, la tendencia era a reversar lo que ya Mejía había determinado en el juicio. Que además había una ponencia de Oiden Ortega, magistrado de la Corte Suprema de Justicia también, y que varios de estos magistrados, algunos principales y algunos suplentes, estaban para reversar lo planteado por Oiden Ortega en el documento. La reunión va a continuar el lunes. Y esto es lo que yo me refiero, amigos televidentes, cuando les digo que los políticos, los que ocupan estos cargos disque muy altos, saben cómo somos los panameños. En cualquier otro país, aquí en el vecino Costa Rica, en el vecino Colombia, más abajo en Argentina, esto se hubiera estado dando en la corte y créanme que ahí mismo le hubieran montado una manifestación afuera. No una manifestación para que declaren a Martinelli culpable, ni una manifestación para que declaren a Martinelli inocente, no. Una manifestación para que respeten el proceso que ellos mismos comenzaron. Y entonces eso es lo que usted puede concluir de a qué se debe el alto nivel de cuestionamiento que tiene la justicia en nuestro país. Yo no sé ustedes, yo que les he dicho a ustedes y lo reitero hoy, yo no sé si Martinelli es culpable o si es inocente y a mí no me toca de otra que esperar a que el fallo sea emitido por la Corte, pero yo en varias ocasiones me he sentido burlado como panameño, como miembro de esta sociedad, me he sentido que me sacan la lengua, el Martinelli, los abogados, los de la defensa, o sea, y entonces juegan con el sistema y se les olvida que hay el resto de la sociedad que no somos abogados que estamos dándole seguimiento al tema. Y me dicen algunos, no, pero bueno, es que los abogados están haciendo su trabajo. No, si yo tampoco estoy cuestionando que los abogados hagan su trabajo, pero los abogados tienen que saber, como lo tiene que saber el señor Martinelli, que el país está pendiente de este juicio. Repito, no para que lo declaren culpable ni para que lo declaren inocente, sino para poder apreciar todo lo que está ocurriendo en dicho juicio. Todo lo que está ocurriendo hasta inclusive el estado de salud del señor Martinelli, que en un año que estuvo en recluso en Miami no le dio ni ganas de toser. Y ahora viene acá a Panamá y en el Renacer le ha dado todo. Yo lamento, como ser humano, lamento la situación por la que atraviesa Ricardo Martinelli y cualquiera que esté preso. Porque, oiga, después de la vida,
el bien más preciado que tiene el ser humano es su libertad corporal. ¿Quién quiere estar preso? ¿Quién quiere estar encerrado en un cuarto? Ya no hablamos de una celda, en un cuarto, en su recámara. Nadie. Pero eso es una cosa muy diferente a que todos estemos asistiendo a una especie de burla. ¿Sí? Ahora soy del Parlacén, ahora no soy del Parlacén. Ahora tengo problema de la próstata, ahora no tengo problema de la próstata. Ahora, no hombre, no, ¿qué pasa? Ya encaren el juicio de una vez por todas. Vamos a ver qué pasa en este país el lunes. Porque como no hay liderazgos en este país, me imagino que todo el mundo estará ahí pendiente de ver, bueno, qué pasa en el juicio. Ah, hubo mayoría, porque el lunes puede ocurrir, el juicio debe continuar el lunes, pero puede ocurrir que el Pleno de la Corte se reúna y vote favorablemente a que la Corte no debe conocer de este caso y que vaya a los tribunales menores. Entonces el juicio del lunes se cae. O puede ocurrir que la Corte se reúna el lunes, mantenga la decisión de que la Corte sí pueda conocer del caso y el juicio continúe. Vamos a esperar a ver qué pasa el lunes. En el segundo bloque tenemos que hablar de otro tema escabroso. Ya nos dijeron, Congos de Congolandia tienen que pagar más electricidad. De eso vamos a hablar en el segundo bloque. Bueno, hoy es viernes, los temas interesantes, Adaluz. Así es, muchísimas gracias al profesor por acompañarnos con este análisis. Vamos a estar pendientes a ese segundo análisis más adelante. Por el momento vamos entonces a hacer una pausa, pero al volver tenemos más información para usted. Acompáñenos. Estamos de regreso, amigos televidentes, con más de FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado ya hoy viernes cerrando la semana. Vamos de inmediato entonces con las notas eclesiales. Y ante los desafíos migratorios, la respuesta es solidaridad. El Papa Francisco celebró una misa en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro por los migrantes. Francisco celebró una misa por el 5º aniversario de su primer viaje papal, la isla de Lampedusa, el destino de miles de refugiados que intentan llegar a Europa en un arriesgado viaje a través del Mediterráneo. Desde 2015 murieron ahogadas más de 10.000 personas intentando alcanzar la costa. El Papa repitió una frase del libro del Génesis que pronunció en Lampedusa. La pregunta que Dios dirige a Caín tras el asesinato de su hermano. ¿Dónde está tu hermano? La voz de su sangre clama a mí. Apoyándose en las lecturas del día, el Papa recordó el reproche que Jesús dirige a los fariseos. El Papa dijo que ante el desafío de las migraciones, la única respuesta sensata es la solidaridad y la misericordia. Entre los presentes había varios refugiados y voluntarios. El Papa dirigió en su idioma unas palabras de agradecimiento a los socorristas provenientes de España por las labores de rescate que realizan en el mar Mediterráneo. Les dijo que encarnan al buen samaritano. Al terminar la misa, el Papa saludó uno por uno a las 200 personas que participaron en la ceremonia. Y justamente en esta misma misa, el Papa Francisco pidió respeto por cada vida humana y aplaudió el valor de muchos socorristas que no ponen barreras para ayudar a un refugiado. Los refugiados inmigrantes se han convertido en una de las grandes patatas calientes de los gobiernos occidentales. Mientras en Estados Unidos Donald Trump pretende levantar un muro con México, en Europa la tensión crece en las fronteras de Italia, Alemania o Austria. El nuevo gobierno italiano no permite que los barcos de ONGs atraquen en sus puertos. Les acusa de cooperar con los traficantes que se lucran a costa de los refugiados. Fate il giro un po' largo. Porti italiani, Nisba. Fate il giro un po' largo. En esta situación fue especialmente simbólica la misa de Francisco en Roma para recordar a los refugiados inmigrantes que murieron en el mar. Durante su homilía, el Papa realizó un gesto inusual de reconocimiento. Se dirigió en castellano a refugiados y al grupo de socorristas españoles que desde hace años trabajan en el Mediterráneo en tareas de rescate. Quiero expresar mi agradecimiento por encarnar hoy la parábola del buen samaritano, quien se detuvo a salvar la vida del pobre hombre
golpeado por los bandidos, sin preguntarle cuál era su procedencia, sus razones de viaje o sus documentos. Simplemente decidió de hacerse cargo y de salvar su vida. Uno de los que le escuchaba es Oscar Camps, fundador de Proactiva Open Arms. La ONG de socorristas comenzó salvando refugiados que viajaban de Turquía a Grecia. Ahora trabaja frente a las costas de Libia. El Papa hoy decía, para acabar, el Papa hoy decía que tenemos que conseguir el coraje de la verdad y el respeto por cada vida humana que crezca en cada uno de nosotros, ¿no? No creo que el problema sean tres, el problema de esta situación migratoria sean tres ONGs que intentan salvar vidas en aguas internacionales. Si para muchos Europa es la puerta a una nueva vida llena de oportunidades, para muchos otros es la tierra prometida en la que nunca pondrán los pies. En lo que va de 2018, más de 1000 fallecieron ahogados en el mar y ya son más de 10.000 muertes en el Mediterráneo desde 2015. Y unos 50.000 peregrinos se espera que lleguen a Bari para el encuentro ecuménico del Papa Francisco con los patriarcas católicos y ortodoxos de Oriente Medio, con quienes rezará ante la reliquia de San Nicolás este sábado 7 de julio. El Papa quiere rezar por la dramática situación que afrontan millones de personas en Oriente Medio a causa de las guerras y la persecución religiosa. Hasta 19 líderes cristianos estarán presentes, entre católicos, ortodoxos, protestantes y representantes del Consejo de Iglesias de Oriente Medio. El Papa se reunirá con ellos para promover la fraternidad y estrategias conjuntas para ayudar a los cristianos a poder vivir su fe en paz en esta tan castigada región. Bien, y tenemos que, según la televisión polaca, el arzobispo Henryk Hauser llegó ayer a Bosnia-Herzegovina, donde ha sido nombrado visitador del Papa Francisco para hacerse cargo de la parroquia de Medjugorje. El arzobispo Hauser permanecerá en Sarajevo por algunos días. Durante su permanencia en la capital de Bosnia-Herzegovina, encontrará las cabezas de la Iglesia Católica y los jefes de Estado para luego llegar a Medjugorje, donde asumirá su encargo por tiempo indefinido. Bien, y en su segundo enfoque pastoral, el Papa Francisco Verar nos hablará sobre este acontecimiento, la llegada del arzobispo Hauser a Bosnia-Herzegovina. Padre, nuevamente con usted y muy buenas noticias para Medjugorje. Bien, amigos, y en la segunda intervención mía de esta noche, quiero compartir una muy buena noticia para todos los que seguimos las apariciones de la Santísima Virgen María en Medjugorje, en Bosnia-Herzegovina. He sabido que desde hace 37 años, 6 jóvenes, ya todos casados, con hijos, afirman que la Virgen se les aparece todos los días con mensajes importantes para la Iglesia y para el mundo. La Iglesia ha sido muy prudente en torno a este tema. Y el Papa Francisco, después de una comisión evaluadora de 20 peritos, cardenales, psicólogos, médicos, de diferentes disciplinas, estuvieron estudiando el fenómeno por 4 años. Votaron en varias ocasiones y de ese veredicto se reconocieron las primeras apariciones y las otras no es que se hayan negado, sino que siguen bajo estudio porque el fenómeno aún continúa. La buena noticia es que el Papa ha designado a un arzobispo emérito de Varsovia, Praga, Monseñor Henryk Hauser, polaco, para que sea su representante personal, visitador permanente, con potestad jurídica, la parroquia santuario de Medjugorje. Monseñor Hauser llegó ayer a Bosnia-Herzegovina, a la capital de Bosnia-Herzegovina, Sarajevo, que decimos en idioma español Sarajevo. Él está allí para entrevistarse con el cardenal Pulic, con quien ya tuvo contacto, con el nuncio y también con las autoridades políticas de Bosnia-Herzegovina. Consideremos que Bosnia-Herzegovina
es un país predominantemente musulmán. Entre 75 y 80% de toda la población profesa la religión islámica. Y hay un mosaico de culturas, ¿verdad?, dentro de este pequeño país de unos más o menos 4 millones de habitantes. El punto es que Medjugorje se encuentra en la frontera con Croacia y es una pequeña porción de la república donde habitan croatas católicos, el resto prácticamente es musulmán. Tiene una labor muy delicada porque para el gobierno musulmán es quizás, entre comillas, una provocación que la Iglesia Católica reconozca unas apariciones de la Virgen, que haya un obispo nombrado por el Papa para este cargo. Yo creo que el hecho de que antes de ir a Medjugorje, Monseñor Husser, a nombre del Papa, haya ido a hablar con el nuncio, el cardenal Pulic, es acertado, y luego hablar con las autoridades políticas, presidente, ministros del gobierno musulmán de Bosnia y Herzegovina. En los próximos días pues, va a llegar a Medjugorje para vivir en Medjugorje y va a atender la pastoral de Medjugorje, tanto de los peregrinos como de los residentes. Obviamente va a presidir Eucaristías, va a hablar a nombre del Papa, tendrá conferencias de prensa y dio unas declaraciones antes de salir de Polonia. Más bien, corrijo, no es tanto declaración, sino en la homilía hizo referencia a que hay lugares en el mundo donde está una confrontación entre el mal y el bien, y uno de esos lugares es Medjugorje, donde un lugar que hay tanta gracia, hay tantos jóvenes y tantos fieles buscan la gracia de Dios, también allí está el mal, donde operan también mafias, incluida una de Nápoles. Mencionó porque Monseñor José, a razón del dinero que se administra en este sitio, a él le tocará también ver todos esos aspectos. Así que le espera un gran trabajo y ha pedido pues oraciones por su nuevo ministerio, por este trabajo delicado que el Papa Francisco le ha encomendado. Lo importante de todo esto, que ya Monseñor José ha dicho que las diócesis y las parroquias ya pueden organizar peregrinaciones oficiales a Medjugorje, guiadas por sacerdotes y obispos. Esto es una buena noticia y que está aprobado el culto a la Virgen María en Medjugorje. Muy buena noticia, así es que estaremos al tanto de sus declaraciones para presentárselas a ustedes también más adelante. Que Dios los bendiga a todos y recuerden que mañana, el próximo sábado y el domingo, tenemos una fete betón por el estado en la que se encuentra el edificio, que FETV es de ustedes, es de todos los católicos. Así es que ayúdenos a que sigamos adelante en esta obra de evangelización. Los esperamos mañana. Gracias, Padre. Y bien, vamos entonces a continuar con información de la JMJ. La ocupación hotelera durante los días en que se llevará a cabo la Jornada Mundial de la Juventud estará a su máxima capacidad. A solo 6 meses para la realización de la Jornada Mundial de la Juventud, evento en donde se concentrará una gran cantidad de jóvenes de diferentes partes del mundo, Panamá se sigue preparando para abrirle los brazos a todos los peregrinos. Así lo indicó el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa. Puedo decir con mucha humildad, pero con mucha certeza, estamos preparados y no podemos poner en duda la preparación y el trabajo que durante todos estos años y insistir, esto no es solo un proyecto de Iglesia Católica, es un proyecto de país. Y aunque faltan 6 meses para la JMJ, ya la ocupación hotelera para ese evento está a su máxima capacidad. Ya no hay ocupación hotelera, ya está totalmente todo reservado, los hoteles en su mayoría ya tienen reservaciones, así que el tema de la ocupación hotelera está casi al 100% ya. A esta fecha está al 100%. Panamá se prepara para un evento que ayudará a la economía del país.
ya que con ese evento serán cientos de personas que se verán beneficiados. Así lo explica el presidente de la Cámara de Turismo de Panamá, Antonio Alfaro. Va a haber una semana o 10 días en que Panamá va a estar vendido al 100%. Sin embargo, eso no soluciona el problema a la larga. El problema es el año entero. Y yo creo que eso lo va a resolver mucho el Fondo de Promoción Turística. Una vez que el fondo está trabajando, una vez que nuestra publicidad esté presente en todos los países emisores de turistas hacia Panamá y que podamos hacer que el mundo nos conozca. Yo siempre digo también, demos tiempo al tiempo, ¿verdad? Lo que sí es cierto, que a partir de diciembre Panamá será otra cosa, inundada de ese aire fresco y de esa esperanza que nos van a traer miles de jóvenes de más de 192 países. Se espera que para la JMJ asistan unos 200.000 jóvenes de diferentes partes del mundo, incluyendo Panamá. Para la organización de la Jornada Mundial de la Juventud se invertirán unos 54 millones de dólares, pero la JMJ, según estimaciones, aportará al Tesoro Nacional más de 50 millones de dólares. Con cámara de Elvis Pineda, Ramsés Betancourt, FTV Diario. Bueno, ya lo sabe, usted también puede formar parte de esta gran fiesta siendo familia de acogida, recibiendo a Jesús que viene vestido de peregrino en cada uno de esos jóvenes. Vamos a seguir con más información porque un total de 25 personas de diferentes edades fueron rescatadas de las calles para brindarles atención. Para nadie es una sorpresa encontrarse en las principales avenidas de los barrios capitalinos con escenarios de ciudadanos deambulando por las calles, convirtiendo cada esquina en un lugar donde vivir. La gran mayoría de estas personas, por su condición, fueron abandonados por sus familiares. Eran las 11 de la noche de este jueves cuando personal de la alcaldía, en colaboración con unidades de la Policía Nacional y la juez de paz, realizaron un operativo para captar y atender a estas personas en los corregimientos de Caledonia, San Felipe y Curundú hasta la madrugada de hoy viernes. De alguna forma se trata de convocarlos, llevarlos al carro, ayudarlos un poco para que ellos puedan ingresar y luego se trabaja con ellos en los centros para que ellos acepten la desintoxicación y la resocialización. Y por supuesto que se dan los casos de que en estos operativos se pueden encontrar personas que tienen casos pendientes con la justicia y son captados también y se ponen a órdenes de las autoridades competentes. Estos operativos se hacen de forma semanal en diferentes puntos del distrito de Panamá para minimizar el número de indigentes en las calles y brindarles una mejor condición de vida. Pero a pesar del esfuerzo que realiza la alcaldía con sus operativos, hay quienes consideran que aún falta políticas públicas para esta compleja situación. Ahí es donde el Estado necesita tener una serie de mecanismos para poder resocializar a estas personas y poder llevarlos a ser, si son personas jóvenes y todavía pueden servirle al país o a la empresa privada, poder llevarlos a eso. Hay ONGs que se dedican a eso también. O sea, creo que el Estado puede hacer mucho más de lo que ha estado haciendo hasta ahora. Porque no solamente es llevarlos, sacarlos de las calles, darle una ayuda que sea temporal y nuevamente vuelvan a caer en lo mismo. Lo importante es no solamente poner la curita, la acción momentánea, sino aplicar estrategias. Los operativos han permitido, además, ubicar delincuentes que se ocultan simulando ser indigentes para evadir la ley y continuar cometiendo delitos. Los mismos son capturados y puestos a órdenes de la autoridad competente. Jennifer Sanjur Padilla, FTV Diario. Y en otro orden de informaciones, por 6.2 millones de dólares, la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social autorizó en sesión ordinaria la tarde de este jueves, 5 de julio, el gasto para la compra de 55 ambulancias debidamente equipadas. En el día de ayer, la Junta Directiva aprobó el gasto. Son 55 ambulancias. Ustedes vieron el tuit que yo puse. Estamos hablando de más de 6 millones de dólares. Nosotros tenemos periodos establecidos para llevar entonces a cabo esto de manera correcta. Ahora haremos las reuniones de homologación y después se dará la licitación propiamente dicha. Yo calculo que van a tomar todavía como unos 7 meses más para que las ambulancias lleguen a Panamá. Pero hay que hacer esto, es una de las tantas cosas que yo he tratado de impulsar en este año.
y estoy confiado en que vamos a tener, y igual como están llegando los medicamentos, como estamos ya resolviendo el tema de los insumos de laboratorio, vamos a tener entonces respuesta en el tema de las ambulancias. El alcalde de San Miguelito, Gerald Cumberbatch, del Cambio Democrático, evitó revelar sus aspiraciones políticas para las próximas elecciones de 2019. En este momento estoy 100% determinado en terminar una gestión eficiente, con resultados, y que, digamos, de alguna manera motive a los electores a darnos la oportunidad de continuar lo que hemos empezado ya. Nosotros por ahora estamos muy enfocados en, digamos, que los candidatos que están en este momento, digamos, presentando su oferta, muestran mucho interés en San Miguelito. Para mí es importante que el que va a ser el candidato de Cambio Democrático para las próximas elecciones sea un candidato que entienda que San Miguelito no se puede mantener más en el olvido, y no podemos tener presidentes que solamente apoyen a los alcaldes o representantes o diputados de sus partidos. Bien, hacemos un alto en la información para una pausa comercial. Usted siga con nosotros porque al regresar, el profesor Cabrera con el segundo análisis y los deportes con Alejandro Rodríguez. Así es, ya volvemos. De regreso, amigos televidentes. Y bueno, ayer ocurrió, como dice la obra, la crónica de una muerte anunciada. Porque ya nos los habían dicho que nos iban a subir el costo de lo que nos facturan en energía eléctrica. ¿Producto de qué? Producto de que en el gobierno pasado se atrasaron, mejor dicho, espérense, se atrasaron no, pararon la obra de la tercera línea de transmisión, y a última hora, en los últimos tiempos, el gobierno anterior, retomaron la obra. Y en este gobierno terminan la obra, pero con un agravante. No movieron rápido el trámite administrativo para indemnizar las fincas por las cuales pasa la línea 3. Por todo ese retraso, los congos de Congolandia, ahora tenemos que pagar 8% de más de energía eléctrica. Sí, no somos todos, no somos todos los que vamos a pagar. Todos aquellos que facturan de 300 kilowatts para arriba, los que están por debajo de 300 kilowatts, no les va a aumentar la tarifa. Pero ¿usted sabe qué pasa? Uno, nadie nos dice quiénes fueron los responsables de haber parado la obra en la administración pasada. Dos, nadie nos da una explicación porque en esta administración, que ya está en su cuarto y penúltimo año, no hubo el trámite rápido para pagar las indemnizaciones en las fincas privadas. Y tres, para mí lo más grave. Yo sé que a ustedes a lo mejor no les va a gustar lo que voy a decir, pero ¿por qué si el presidente Varela dijo allá en la cumbre de presidentes en Perú que habían rescatado 500 millones de dólares de toda la plata que se robaron en el gobierno pasado, ¿por qué no salió de allí? Si al fin y al cabo es plata de nosotros también. ¿Por qué no salió de esa plata que han recuperado? ¿Por qué en su lugar nos castigan el bolsillo? A mí nadie me tiene que explicar y nadie me tiene que convencer que como entramos desde la administración de Pérez Valladares a este proceso de privatización del IRRI y del Intel, todo lo que sea consumo de energía eléctrica hay que pagarlo. La luminaria de las calles, la luminaria de las autopistas, la luminaria de los pueblos, eso lo pagamos todo. El tendido eléctrico lo pagamos todo. Lo que consumimos en nuestras casas lo pagamos todo. Lo que se consume aquí en esta estación lo paga la empresa. Lo que cuesta el tendido de la línea de transmisión 1, 2 y 3, y ahora que viene la cuarta, también la tenemos que pagar todo. Yo estoy claro en eso. Lo único que estoy reclamando es que no nos castiguen el bolsillo y que esa plata
bien la pudieron haber sacado de esos 500 millones que dice que han recuperado. Al fin y al cabo no es plata nuestra, pues. Si la plata que está en el Estado es de nosotros, los que pagamos impuestos. Pero es que nos gastamos no sé cuántos millones en Cepadén. Populismo puro y duro. Es que eso se le debe al país, sí, al pueblo. Sí, es cierto que se le debe al pueblo. Pero aquí hay un tema de prioridades, creo yo. Y advierto, yo tengo Cepadén, no lo he ido a buscar, ni sé por dónde anda. Pero yo hubiera preferido que me hubieran dicho, no hay plata para el Cepadén, pero del fondo esa de la plata que hemos recuperado que se robaron, vamos a pagar eso que hay que enfrentar. ¿Y por qué hay que enfrentarlo? Porque el sistema así funciona. Si el gobierno del Estado panameño le dio una concesión a la empresa X para que construyera una hidroeléctrica, por ejemplo, y el que se gana la concesión dice, yo esa hidroeléctrica la voy a tener en 3 años, y en 3 años va a generar tanta energía, y esa energía yo te la vendo a ti en tanto. Y entonces firman contrato. En 3 años la hidroeléctrica tal va a entregar tanto a tanto precio. La hidroeléctrica estuvo lista, la energía se comenzó a generar, pero no había capacidad para transmitir esa energía acá, a Panamá, donde está el mayor centro de demanda de energía eléctrica. Entonces la empresa dijo, oye, yo tengo mi contrato, yo paré la hidroeléctrica, me metí la mano al bolsillo, la financié, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está la potencia. Si tú no la puedes asumir, eso no es problema mío. Y es cierto. Y eso, entre otras cosas, es lo que hay que pagar también. Pero ¿usted sabe qué pasó? Cuando alguien o algunos mandaron a parar la línea 3 de transmisión, ¿qué hubo que hacer? Traiga generadoras a base de búnker, carbón, y usted siga mencionando puros derivados de petróleo, que es más caro, y me explican que es más ineficiente. Pero lo que sí es que es más caro. ¿Quién se metió ese billetán? Nadie nos dice nada. ¿Y sabe por qué nadie nos dice nada? ¿Sabe por qué lo único que nos anuncian es el incremento de la tarifa del 8 no sé cuánto por ciento? Pues saben que somos congos. Porque si por lo menos me explicaran quiénes se llenaron con esas plantas termoeléctricas, quiénes tomaron la decisión de parar la línea 3 en aquel momento, por lo menos si me vas a castigar el bolsillo, me da la satisfacción de saber quién, por culpa de quiénes, me están metiendo el Estado la mano al bolsillo. Pero todos ellos saben que aquí a la gente le corre culé por las venas y no sangre caliente. Ni modo. Estamos en Congolandia y desde este mes de julio hasta el mes de diciembre, todos los que consumimos más de 300 kilovatios tendremos que pagar 8 punto algo por ciento. Y yo sé lo que me van a decir, al final no es que es la gran cantidad de plata, efectivamente no es que es la gran cantidad de plata, pero es que no es el número, no es la cifra. Es el hecho de que no nos dan más explicación de lo que pasó. Ya sabemos que hay que pagar, de eso no nos vamos a escapar, pero no nos explican quién, por qué, cuándo y cómo. Pero bueno, estamos en Congolandia, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer otra cosa que lamentarnos, ya que nos van a aumentar la tarifa eléctrica, que Uruguay quedó afuera, que Brasil quedó afuera y que no quedó nadie de Latinoamérica en la Copa del Mundo. Francia es la primera semifinalista del Mundial de Rusia. La selección gala terminó con el sueño de Uruguay, al que venció por 2-0. Los europeos se pusieron en ventaja en el minuto 40 con un cabezazo de Rafael Varane. A los 61, un remate desde fuera del área de Antoine Griezmann se encontró con la ayuda de un fallo del portero uruguayo Fernando Muslera y liquidó las acciones. Francia ya está entre los 4 mejores y el próximo martes irá por el pase a la gran final. Bélgica es semifinalista en el Mundial de las Sorpresas. Los Diablos Rojos enviaron el viernes a casa a Brasil, al imponerse 2-1. La primera emoción del partido fue a los 13 minutos, cuando Fernandinho anotó en su propio arco. Kevin De Bruyne aumentó ventajas a los 31, ante la mirada incrédula de los brasileños.
La canariña intentó llegar al gol y descontó por intermedio de Renato Augusto a los 76, pero no fue suficiente. Con este resultado, en el Mundial 2018 solo quedan europeos. Bélgica y Francia ya están entre los 4 mejores y chocarán el martes por su boleto a la final del 15 de julio. Bien, queridos amigos, hasta aquí la información deportiva y bueno, vamos a pasar a datos interesantes para todos aquellos que se dirigen pues a la ruta de San Miguelito, porque la empresa Mibus anuncia a todos sus usuarios y a la ciudadanía en general que los servicios Tumba, Muerto, Veranillo y Transísmica tendrán desvíos en su recorrido en sentido retorno a partir de hoy debido a las afectaciones del puente vehicular del área. En sentido retorno, seguirán hasta la Roosevelt y tomarán la rotonda para bajar por la vía Domingo Díaz con dirección hacia el centro e ingresar a Paraíso por la entrada que está entre el puente afectado y Aplafa. Este desvío se mantendrá hasta nuevo aviso. Ya lo saben, entonces, estar muy pendientes de los comunicados de Mibus para saber entonces cuándo vuelve toda la normalidad. Así es, importante también a todas aquellas personas que se dirigen pues hacia la ruta de Tocumen a la avenida Domingo Díaz. Es importante tomar pues las precauciones. Queridos amigos, antes de despedirnos queremos invitarlos a que este fin de semana usted nos acompañe en la jornada Juntos Restauremos FETV. FETV necesita de su oración, pero también de su donación para seguir funcionando y para seguir evangelizando a través de la pantalla, así que este fin de semana vamos a estar todos aquí, ¿verdad, Lourdes? Así en una gran jornada aquí estaremos para apoyar a apoyando, FETV. Por supuesto, y usted también acompáñenos durante esas casi 36 horas, Adaluz, que vamos a estar todo el equipo técnico, periodístico, todos los que nos ayudan diariamente a dar lo mejor de nosotros, a trabajar por usted, porque este canal es para usted, es para acompañarlo. Y ya lo sabe, lo esperamos entonces desde mañana. ¿A qué hora inicia, Adaluz? Así es, desde muy temprano con la Santa Eucaristía y también vamos a terminar muy tarde con la vigilia y el domingo igual. Así que usted no se despegue y si quiere conocer más sobre lo que va a suceder este fin de semana y lo que necesita FETV, manténgase en sintonía porque ya inicia el programa Buenas noches para todos con el padre Francisco Verar y la hermana Verónica que van a estar tocando también este tema de la jornada Juntos Restauremos FETV. Bueno, ya lo saben, que tengan un excelente fin de semana.